Vamos a hacer el ejercicio 6. Crea un subprograma que calcule el máximo y el mínimo de los números dentro de un arreglo. Y dentro del proceso principal, pide al usuario que llene el arreglo de 10 elementos e imprime por pantalla el retorno de la función. Para este ejercicio vamos a llenar nuestro arreglo de 10 elementos. Yo voy a poner de ejemplo estos elementos de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 hasta llegar a 50. Y sus posiciones, bueno, pues va a ser 0, 1, 2 hasta 9. ¿De acuerdo? Voy a empezar por definir el arreglo. Definir arreglo como entero. Voy a darle una dimensión de 10 elementos. Voy a definir un iterador y voy a definir el iterador y ¿qué más? Y el tamaño como entero. Esta variable tamaño nos va a servir para nuestro ciclo para el momento de llenar nuestro arreglo de elementos. Lo siguiente va a ser llenar nuestro arreglo de elementos, pero para eso primero le voy a pedir los datos. No, voy a usar un ciclo para donde vamos a empezar con i valiendo 0 hasta tamaño menos 1 con un aumento de 1. Con un aumento de 1, pero está al revés. Tamaño va aquí, menos 1, y aquí va el aumento. Ahora sí, adentro le vamos a mandar el mensaje al usuario para que nos digite el dato que corresponde. Digite para la posición 2 puntos, coma y concateno el iterador i. Ahora lo voy a almacenar en nuestro arreglo. Así que pongo arreglo. Muy bien, más abajo debería de ir las funciones, pero esas las vamos a crear a continuación. Así que vengo aquí a subproceso, agregar nuevo subproceso y vamos a hacer la primera función que va a ser para calcular el límite máximo. Recuerda que vamos a calcular el límite mínimo y el máximo de un arreglo. Entonces, primero se pone el nombre de retorno. Yo lo voy a llamar retorno máximo. Y se le asigna después el nombre de la función. Vamos a llamarlo calcular límite máximo. Abro paréntesis y le paso los argumentos. ¿Qué argumentos van a ser? Va a ser el arreglo, va a ser el tamaño y ¿qué más? Y nada más. Bueno, lo siguiente es definir las variables que vamos a ocupar. Voy a definir j, que va a ser para un iterador. Voy a definir la variable en donde vamos a almacenar el número máximo en el arreglo. En este caso voy a llamarlo elemento máximo. Y de una vez le vamos a dar también tipo de dato al retorno de nuestra función. Todos estos van a ser como enteros. Ahora voy a comenzar por darle a elemento máximo el valor de 0, pero de nuestro arreglo. Y vamos a comenzar a usar un ciclo para hacer la búsqueda de cuál es el elemento mayor. Entonces, j va a tener empieza con 0, con un aumento de 1, tamaño menos 1.
Recuerda que tamaño tenía el valor de 10, menos 1 son 9, de 0 a 9 son 10 elementos. Entonces, por eso estamos poniendo tamaño. Aquí adentro vamos a usar un condicional, el condicional sí, y vamos a preguntar que si el elemento máximo es menor a arreglo J, si el número es menor, que nos asigne en la variable. Por ejemplo, en el elemento máximo tenemos el arreglo 0, la posición 0. ¿Qué elemento está en la posición 0? En la posición 0 se encuentra el elemento 5, en la posición 1 el elemento 10, en la posición 2 el elemento 15, en la posición 3 el elemento 20, en la posición 4 el 25 y así sucesivamente. Entonces, si el elemento que está en la posición 0, que es 5, es menor al elemento que está en la posición 0, porque ahorita J vale 0, nos tiene que hacer un intercambio, pero como valen lo mismo no va a hacer nada. Entonces va a tener un aumento y ahora arreglo J va a valer 1. ¿Qué elemento está en la posición 1? El 10. Entonces va a preguntar, el elemento 5, el elemento en la posición 0 que es el 5, ¿es menor al elemento que está en la posición 1 que es el 10? ¿5 es menor a 10? Sí. Entonces, como si es menor, vamos a hacer que el elemento máximo pase a tener el valor de arreglo J, que vendría siendo el 10. Esto lo va a estar haciendo hasta estar intercambiando el último dato que sea el mayor. O sea, después viene el 15. Ahorita tiene el valor de 10 y va a preguntar, ¿10 es menor a 15? Sí, entonces ahora el elemento máximo tiene el valor de 15. Después viene 15 es menor a 20. Sí, sí es menor. Ahora el elemento máximo pasa a tener el valor de 20. Elemento máximo que tiene el valor de 20 es menor a el elemento que tiene el valor de 25. Sí, entonces ahora el elemento máximo pasa a tener el valor de 25 y así hasta que vaya recorriendo el arreglo y tenga el número más alto del arreglo, el límite más alto. Ahora lo que sigue es imprimir por pantalla. Lo que vamos a hacer es que al retorno, que es retorno máximo, va a tener el valor de elemento máximo. Porque va a llegar un punto en el que pues ya vamos a tener en esa variable el límite superior del arreglo, que va a terminar siendo 50, si no mal recuerdo. 50. Y hasta aquí pues ya tenemos la primera función para calcular el límite máximo. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el límite inferior. Entonces vengo aquí a sub, agregar nueva función, nombre de retorno mínimo, nombre de la función, calcular límite mínimo. Abro paréntesis, le paso el arreglo y le paso el tamaño. Igual, defino el iterador, defino lo que es elemento mínimo, defino lo que es el retorno como enteros. Elemento mínimo va a tener el valor de arreglo 0, o sea la posición 0. Viene el ciclo para,
J con el valor de 0, empieza desde 0 con un aumento de 1 hasta 9. Tamaño menos 1. Y nuevamente adentro vamos a hacer la comprobación con un condicional, que es el condicional si. Va a ser si elemento mínimo es mayor a arreglo J. Si es mayor, en este caso, elemento mínimo está en la posición 0. ¿Qué elemento está en la posición 0? El 5, ¿no? Posición 0, el 5. Esta variable almacena el elemento 5. Es mayor a arreglo J, que arreglo J tiene el valor ahorita por el momento de 0. Quiere decir que estamos también en la posición 0, es decir, el elemento 5. ¿5 es mayor a 5? No. Si no es mayor, no vamos a hacer ninguna acción. Si el elemento es el mínimo, va a pasar a tener el valor de arreglo J. ¿Por qué? Porque supongamos si no fuera 5 y fuera, por ejemplo, 10. 10, en la posición 0 está el 10. 10 es mayor a 5, entonces el elemento 10 va a pasar a tener el elemento 5, que vendría siendo el menor. Ahora no sería el mayor. ¿Me entiendes? Pero pues como no se está cumpliendo, sigue permaneciendo el 5 en esta variable y sigue dando falso y sigue viniendo aquí y sigue recorriendo el arreglo. ¿Sí? Si llegara a encontrar un número que es mayor, como te pongo en el ejemplo, si en la posición 0 estuviera el 10 y en la posición 1 estuviera el 5, 10 es mayor a 5, sí, entonces al elemento mínimo que tiene el 10, asígnale el valor que está en la posición 1, que es 5, en caso de que el número fuera mayor, y así tener el mínimo. Pero pues como los vamos a meter en orden ascendente, el elemento que está en la posición 5, en la posición 0 es el 5. Entonces esta condición no se va a cumplir y va a permanecer aquí en falso y va a seguir haciendo el ciclo, dejándonos el elemento 5 como mínimo. Ahora lo que sigue es mandarle el mensaje. El límite, ¿no? Y a retorno mínimo le vamos a asignar el valor de arreglo J. Perdón, le vamos a asignar la variable elemento mínimo. Y bueno, hasta aquí ya tenemos la función para el elemento mínimo. Bien, te dejo aquí para que lo copies. La función del elemento mínimo, vamos a ver si no tengo ningún error. Y parece que no. La función para el máximo. Máximo, máximo, máximo. Ajá. Parece que todo está bien. Y por último el proceso principal, en donde vamos a mandar a llamar las funciones. Vamos a poner el nombre de la función. Calcular límite máximo. Abro paréntesis y le paso el arreglo y le paso el tamaño. Ahora la función para el límite mínimo. Calcular límite mínimo. Abro paréntesis, pasamos el arreglo, pasamos el tamaño. Y pues se supone que hasta aquí nuestro programa está listo. Se supone que nuestro límite mínimo es el 5 y el máximo va a ser 50. Así que vamos a ejecutar el programa. Y nos sale un error no definida tamaño.
en la instrucción 10. Aquí es tamaño. A ver. Ejecuto, al parecer. Tamaño. Verifico en las funciones. Tamaño. Parece ser que está bien. A ver. Ok. Pasa que no inicialicé la variable tamaño. Aquí vengo, tamaño, le voy a poner el valor de 10. Ese fue mi error. Ahora sí, ejecuto. Digité un número para la posición 0. Dijimos que va a ser 5 y nos salió otro error. La variable elemento máximo no está definida. Calcular límite máximo. A ver, máximo. Aquí me faltó una E. Elemento máximo. Ejecuto. Vamos a ver si ahora sí. Digito el número en la posición 0, 5. Y otra vez salió mal. Dice, posición no inicializada, arreglo dentro de su proceso calcular máximo. Invocados de la línea 14. Máximo. Y aquí, torpe yo, los puse adentro, van afuera. Por eso no nos dejaba seguir metiendo más datos en el arreglo. Vamos a ejecutar el programa ahora sí. Digito el número para la posición 0, 5, 10, 15, 20, y 50. El elemento máximo del arreglo es 50. El elemento mínimo del arreglo es 5. Es correcto. Vamos a ejecutar ahora revolviéndolos a ver qué pasa. Vamos a poner 10, 15, 5, 30, 25, 20, 35, 45, 40 y 50. Y nos los vuelve a ordenar. El elemento máximo del arreglo es 50, el elemento mínimo del arreglo es 5, lo cual pues es correcto. Y bueno, así es como queda nuestro ejercicio número 6. En diagrama NS, límite máximo, límite mínimo y también su respectivo pseudocódigo.